a final de los 80 y a principios de los 90, pues aquí había una violencia tenaz contra los jóvenes, ¿sí? O sea, el Estado estaba empecinado en erradicar a todas las organizaciones juveniles que le olieran a izquierda. Eso no ha cambiado. Ya vemos pues como los gobernantes y todos los que tienen, digamos, una ideología de derecha, para ellos la izquierda ni siquiera debería existir, pues, ¿cierto? Y en esa época, hermano, los operativos contra los jóvenes eran impresionantes. Ahí estaban surgiendo, eh, digamos, en los barrios y todo eso a la luz, pues, un poco como de las bandas armadas, de las bandas de narcotraficantes y todo eso, pues también estaban las reivindicaciones juveniles y eso, y un poco desde las organizaciones sociales, muchas organizaciones que no sentían que la lucha armada no era una vía, pero que sí estaban totalmente identificadas digamos, con las reivindicaciones de derechos, y un poco también tratando de buscar frenar ese asesinato masivo de jóvenes, a través de las expresiones culturales, comenzaron a reivindicar el tema de los derechos de los jóvenes, ¿sí? Y, digamos, la red juvenil se crea como estrategia para conectar todo ese montón de reivindicaciones de jóvenes. O sea, eso empezó en Castilla, en la zona nororiental de Medellín, empezó en Manrique, empezó en Caicedo, ¿sí? Y ahí se comenzó a conectar con otras partes de la ciudad, en Envigado, por la zona de Guayabales, sí, es decir, una red de grupos juveniles, así era, se llamaba red juvenil porque era una red de grupos juveniles que comenzaron a reivindicar sus derechos, pero la forma de reivindicarlos era saliendo a la ciudad y mostrando, digamos, que los jóvenes no podían seguir siendo asesinados, simplemente así. Yo creo que es muy importante mencionar dos antecedentes, ¿sí? Un poco por la organización que comenzó a gestar este proceso, que es la que todos conocemos o conocimos como Red Juvenil, ¿sí? La Red Juvenil desde el año 90 se caracterizó por ser una organización que, digamos, trabajando como en forma de red, eh, quería conectar diferentes experiencias de jóvenes en el municipio, en otras partes del área metropolitana, en el país, buscando la reivindicación de derechos, con la movilización social, pero sobre todo con el tema de las prácticas culturales y artísticas que los jóvenes tenían, ¿sí? O que los jóvenes tienen en sus propios barrios, en sus propios contextos, ¿sí? Es decir, si vamos a ver la historia del rap, todos sabemos en qué contexto y con qué práctica surgió. Y fueron los sufrimientos y la lucha lo que hizo que existiera y que se creara un género musical. Un poco, digamos, viéndolo no tan sectorizado, sino más amplio, la red juvenil siempre buscó eso. Sí, cómo ser el punto de conexión de un montón de reivindicaciones de jóvenes, y a través de diferentes formas de expresar esas reivindicaciones, una de ellas las formas artísticas, ¿sí? Las prácticas culturales, pues, que llaman. Lo segundo que me parece importante nombrar tiene que ver un poco con el tema de la objeción de conciencia, ¿sí? La red juvenil no tenía concebida la objeción de conciencia en sus inicios, pero todas sus prácticas y todas sus expresiones de calle y culturales eran una reivindicación contra la guerra. Y en el camino nos encontramos con este asunto de la objeción de conciencia y del antimilitarismo. Encontrarnos con estos temas nos llevó no solamente a asumir que nosotros entonces reivindicábamos la objeción de conciencia, teníamos una postura antimilitarista y nos conectamos con mucha gente en Colombia, a nivel latinoamericano, en otras partes del mundo como España, Alemania, y encontramos un montón de formas de hacer resistencia antimilitarista, ¿sí? Y esa fue una forma como comenzamos a encontrarnos con otras prácticas culturales. Y cómo comenzamos dentro de la ciudad, dentro del país, dentro de la ciudad, a mirar que eso también estaba acá. Es decir, el tema nos sacó del país y nos encontramos con un montón de prácticas en otras partes, festivales antimilitaristas en España, en Alemania, o sea, cosas brutales que se hacían y que convocaban una cantidad de gente impresionante y que animaban, lo que hacían era como animar la lucha, animar las consignas, animar las apuestas políticas, y después de esos festivales, pues la gente lo que quedaba era emotiva
casi que lista para salir a marchar y a hacer acciones directas y todo el asunto. Entonces, bueno, llegamos como al año 96, 97 y comenzamos entonces a juntarnos y a ver cómo era que íbamos a hacer. La red en sus principios tenía unas expresiones una chimba pues que se llamaban las comparsas, ¿sí? Yo no sé si hoy en día hay un parche muy famoso en Bogotá que se llama Ainja. Cada que los veo me recuerda a esa época de la red, porque es una comparsa que hace un ruido impresionante, pero es un ruido musical muy teso y que convoca y que hace que la gente ande detrás ande en una marcha muy animados. Martín. Y, yo termino, parcero. Y entonces, digamos, eso hacía la red antes, o sea, la red llegó a conectar un montón de parches de comparsa que hicieron unas movilizaciones impresionantes en Medellín, al ritmo de una práctica cultural. Entonces, en esa época, en el 96-97, que un poco de eso se ha perdido por diferentes motivos, recursos, sí, del mismo movimiento como tal, comenzamos a preguntarnos cómo qué hacer, qué reivindicar. Y ahí, en esa conexión con estos grupos de otros países, nos dimos cuenta que la música, las expresiones musicales, las expresiones artísticas podrían ser una buena oportunidad. Y ahí comenzamos a convocar gente. O sea, nosotros decíamos, nosotros solos como red no podemos. Y comenzamos entonces a los contactos que teníamos con bandas de hip hop, de hardcore, de punk, de ska. El tema es que la esencia era la movilización a través de prácticas artísticas y culturales. La movilización era esa. Sí, la movilización no era, digamos, demostrando fuerza a través de las armas, que era con lo que nos querían relacionar, sino mostrando fuerza y poder y reivindicación a partir de las prácticas culturales. Yo creo que esa es la clave del tema, ¿sí? Cómo mostrar el poder de nuestras reivindicaciones y nuestra capacidad movilizadora a través de prácticas artísticas y culturales. Y digamos que ya en la relación con otros combos de otras partes, de otros países, nos comenzó a llegar ese tema de, bueno, aquí hay un montón de parches de movimientos artísticos, musicales, ¿sí? Que yo creo que es importante conectar, porque otra de las esencias, y ahí yo creo que Don Vito nos puede ayudar bastante, algo de lo que decíamos es, nos tiene jodidos este sistema, porque nos tiene separados por géneros, o sea, es decir, no es malo que hayan géneros musicales, pero el sistema capitalista nos tiene separados y tropelando entre nosotros. Pero si nos ponemos a escuchar las letras, las reivindicaciones de las diferentes expresiones musicales, nos damos cuenta que estamos reivindicando prácticamente lo mismo. Y ahí lo único que nos queda a nosotros es poder conectarlos y poder superar esas confrontaciones y esa separación que nos han puesto ese sistema capitalista. Digamos que eso fue parte de lo que nos posibilitó el diálogo para crear ese primer experimento pues, de antimili sonoro que comenzó a hacer por allá en el año 97. A medida que nos fuimos pues, conectando con otros grupos, comenzamos a entender que tenía que ver con la cuestión de conciencia y con el antimilitarismo. Y por eso llegamos al tema del antimilitarismo y a entender que éramos o asumirnos dentro de ese movimiento antimilitarista. Es decir, el antimilitarismo no es una marca registrada, ¿sí? Es un concepto político. Y ese concepto político lo reivindican gran cantidad de expresiones políticas en el mundo, ¿sí? Y lo otro es, bueno, ¿cómo conectamos el antimilitarismo con lo que hacemos acá en Colombia, en Medellín, frente a todo ese montón de prácticas culturales? Y como comenzamos a conversar con ese tema de las prácticas culturales a través de la música, por eso comenzamos a conjugar ese tema del antimili sonoro, ¿sí? Con lo musical, el antimilitarismo y las expresiones musicales, ¿sí? Y cuando comenzamos a configurar esto, a concebir este tema, a lo que nos vimos abocados fue, bueno, hagamos un festival, ¿sí? Un poco con lo que decía Vito, la idea no es hacer algo para que la gente consuma, ¿sí? O sea, yo creo que no podemos llegar como a confundirnos con eso, ¿sí? Porque igual pues aquí hacen conciertos, las empresas traen artistas y todo el asunto. No podemos crear algo para un consumo cultural. Tenemos que hacer un poco algo para reivindicar derechos, ¿sí? Y lo que hicimos fue comenzar a crear principios para eso, a conversar principios, como el hecho de que no podíamos hacerle al juego a lo que estaba diciendo antes, a dividirnos en géneros.
La idea es que confluyan todos porque todos estamos reivindicando derechos desde diferentes formas. Entonces yo creo que como que esas cosas comenzaron pues como a conjugarse ahí, que me parece pues como clave mencionarlas. Le ofrecían en la ciudad a los jóvenes, o sea, primero una época en la que le ofrecían era plomo corrido y por eso todo este montón de expresiones. Luego, en los 90, un poco lo estaba mencionando Víctor, comienzan a ofrecernos la institucionalidad, lo que llamaban políticas públicas de juventud, pero en últimas apuntaban era, si por un lado era como un escuchar a los jóvenes, una cosa que era válida, escuchar a los jóvenes, por otra parte era como institucionalizar lo que tenía que ver con la juventud, es decir, ponerle unos criterios de cómo ser joven, cómo participar, y en todo caso, eso no contenía todo lo que los jóvenes realmente estaban buscando. Por eso la mayoría de expresiones culturales estaban siempre al margen, que eso lo estaba mencionando Don Vito. Eso no es que haya cambiado mucho ahora, ¿sí? Y por eso es que muchas expresiones juveniles se mantienen al margen de lo institucional. Y yo creo que eso también es importante porque, o sea, lo institucional en últimas, las políticas públicas en últimas, que tienen una parte importante porque finalmente termina haciendo presupuesto público para necesidades de sectores poblacionales, resulta no siendo tan bueno porque finalmente si uno no se acoge a lo que la institucionalidad le dice, o sea, si uno prácticamente no vende sus principios a lo que la institucionalidad le dice, entonces prácticamente uno no tiene acceso a los recursos públicos que son los impuestos que finalmente pagamos. Entonces, finalmente, también un poco con el tema de los antimiles y los diversos festivales que se han creado y que con los que muchos con los que hemos confluido y otros con los que simplemente hemos estado en paralelo, tienen que ver precisamente con cómo no perder esas prácticas que no están, que no caben y hay que resaltarlo, no caben dentro de lo que la institucionalidad nos plantea, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy importante. Ahora, con el tema de cómo era el hacer del antimili. Lo primero que nosotros hacíamos cada año, la previa antes del evento como tal, y yo creo que eso es muy importante que lo decía ahorita Leo, nosotros comenzamos a crear pequeños festivales en las comunas, ¿sí? Que lo comenzamos a llamar Mi Zona No Tiene Barreras, porque desde esa época, si se acuerdan bien, existían las barreras, las fronteras invisibles, ¿sí? Era mucho más complicado porque, digamos, ahora casi que una banda domina casi una zona. En esa época era cada cuadra había una banda y en cada cuadra era una frontera invisible. Y con esos festivales previos que hacíamos, Mi Zona No Tiene Barreras, lo hacíamos en todos los barrios más jodidos, pero además lo hacíamos justo donde quedaba la frontera invisible, ¿sí? Justo ahí era donde hacíamos el festival y la idea era pues un poco como distensionar la zona, distensionar la situación y lograr pues como tomar el espacio los que reivindicábamos las luchas culturales y no la lucha armada. Y todo eso eran actividades previas a los Antimilis Sonoros, al festival central, pues por así decirlo. Pero además escogíamos un tema cada año, ¿sí? ¿Cuál era el tema político importante al que le íbamos a dar, digamos, luz y al que le íbamos a dar micrófono? Y con base en eso era que también hacíamos la convocatoria de bandas, ¿sí? Por otro lado, también otra cosa que hacíamos era, pues obvio, los festivales no se hacían pues de gratis. O sea, había algo muy importante y era que todas las bandas que participaban tenían un gran compromiso en saber que eso era una apuesta pues política, que eso no estaba enriqueciendo a nadie, pero digamos que una parte de la consecución de recursos se hacían a través de la red juvenil, digamos, de cooperación internacional. Y que lo que se hacía era garantizar que se tuviera la mayor cantidad de cosas que garantizara que los que se presentaran se presentaran en las mejores condiciones posibles. Y pues por en términos pues, de logística, de tener una tarima, de tener un camerino, de tener un cubrimiento, de tener baños, de poder, digamos, saltarnos un poco esas exigencias institucionales, entonces poder nosotros proveer unos mecanismos de autoprotección, tener baños públicos, bueno, tener un montón de cosas que nos permitieran, digamos, usar los protocolos que nos pedía la institucionalidad, pero sin pedir el permiso, que era algo también que era muy importante. ¿Sabe a quién le pedíamos nosotros permiso? Por así decirlo, permiso. Era a la Junta de Acción Comunal del barrio. Cada año le mandábamos una carta donde les decíamos, vea, otra vez venimos con nuestro concierto, todo el asunto, la autoridad del barrio son ustedes,
a ustedes les notificamos que vamos a hacer este evento, los invitamos a participar, a que se vinculen con nosotros. Y cuando llegaba la policía, que sí tenemos un visto bueno de la Junta de Acción Comunal, ¿cierto? Pero nunca pasábamos por pedirle un permiso a la Secretaría de Gobierno ni a la Alcaldía, porque sabíamos que pedir un permiso como esos era entregar, digamos, la autonomía y por decirlo así, la soberanía de ese festival a la institucionalidad. Vemos que todo este ambiente pues, de movilización que generábamos con los antimilis, los conectábamos con digamos, acciones directas no violentas que eran parte, digamos, de lo que nosotros hacíamos en la ciudad y por lo que buscábamos, o con lo que buscábamos, digamos, hacer sentir, pues, como nuestras reivindicaciones, que las acciones directas básicamente lo que buscaban era, pues, obviamente, manifestar nuestro rechazo a la guerra, en eso insistíamos mucho, manifestar, digamos, nuestro rechazo al servicio militar obligatorio. Entonces, en las jornadas de reclutamiento hacíamos esas acciones directas, o en diferentes acciones que, por así decirlo, la institucionalidad desarrollaba, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante nombrarlo porque, digamos, por eso el antimili no se podía ver simplemente como un concierto, ¿sí? Digamos, eso era la conexión, el antimili era la conexión con otro montón de acciones que hacíamos como organización o que hacíamos con otras organizaciones. Y ahí voy al segundo punto, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, desarrollamos, iniciando pues el siglo, una campaña que llamaba Juventudes desde la no violencia activa, resistiendo a la guerra, ¿sí? Y resulta que esa campaña la hicimos con otro montón de organizaciones, no fuera, tanto las de Medellín como otras fuera de Medellín. Y ahí nos conectamos con grupos de objetores de conciencia en Bogotá, en Cali, en Barranca Bermeja, en la costa, ¿sí? Y resultó que el tema antimili sonoro comenzó a replicarse. Y eso era algo muy importante porque finalmente lo que estaba demostrando es que eso no era, como hemos insistido, no era una marca de la cual la red era dueña, sino que era, digamos, una reivindicación o una estrategia, pues, que finalmente todo el que coincidiera con ella la podía hacer, ¿sí? Por eso, entonces, en Cali, por ejemplo, hicieron antimilis, pero luego desarrollaron un propio trabajo que ellos lo llamaban Orgetarte, y que eran antimilis sonoros, o sea, tenían un montón de prácticas, entre ellas hacer el concierto, pues, para los 15 de mayo. En Bogotá igualmente, ¿no? O sea, el tema del antimilis sonoro comenzó, pues, como a reivindicarse en otras partes, y eso pues como que fue algo muy importante de los impactos que nos dejaron, ¿sí? Por otro lado, eh, llegamos digamos, a construir con esos espacios y con esos otros procesos, digamos, articulaciones que nos permitieron tener mayor impacto sobre esa institucionalidad que nos seguía teniendo como oferta, pues como este tema de lo único que teníamos era o ser funcionales al Estado, vía las armas, o caer en el tema de ser convocados, pues, por los grupos armados ilegales. Un poco, en la misma lógica que hemos estado insistiendo desde el principio, que la reitera, pues, Vito, en paralelo, el antimil es como una especie de patrimonio, el antimil sonoro es como una especie de patrimonio de la lucha antimilitarista que creamos acá, ¿cierto? Hablo de acá, de quienes lo hacen, quienes lo hicieron, lo hacen. Un poco, digamos, en Bogotá, aprovechando, pues, una administración que fue un poco favorable a estas luchas sociales. Eso parecía como, yo no sé, como crispetas, weón. Porque, digamos, empezamos que la idea de hacer antimilis, y no solo una gran cantidad de organizaciones, sino en muchas localidades de Bogotá, y luego otra vez como el cuento nacional desde abajo, desde Pasto, en el eje cafetero, en varias partes haciendo antimilis, más o menos entre el 2012 y 2016. Y coincide en un momento en el que el tema del servicio militar está muy exacerbado, y que, no sé si ustedes se acuerdan, que en esos 4 años hubo mucha denuncia sobre detenciones arbitrarias del ejército. Y yo creo, ahí es clave un poco lo que decía Vito, o sea, de nada sirve hacer
De nada sirve hacer un concierto solo por el concierto, ¿sí? Como consumo cultural y ya. Y eso adquiere sentido en cómo se dieron esos últimos antimilis, un poco que fueron muy visibles en Bogotá, pero no solamente en Bogotá se hicieron en muchas otras partes del país. Y eso dio para que se denunciara a nivel nacional e internacional el, la vulneración de derechos tan impresionantes que estaba haciendo el ejército, que pelados que ya eran reclutados y estaban dentro del ejército dijeran, no, aquí hay que aprovechar para denunciar y denunciaran. O sea, en muchas partes fue muy visible el tema, es decir, estaba el festival impulsando la movilización y todo el asunto, o siendo punto de encuentro de esa movilización, pero además la gente estaba activa registrando en videos, subiendo a páginas de Facebook las denuncias. O sea, era un asunto muy, muy, muy impresionante, me parecía a mí, pero además en un diálogo, por otro lado, digamos, no como un fin ni siquiera, sino como, listo, hay que impactar la institucionalidad, entonces en un diálogo, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo, casi que obligándolos a que trabajaran, en un diálogo, por ejemplo, con congresistas de la oposición y ellos impulsando legislación sobre objeción de conciencia, la Corte Constitucional sacando a partir de las denuncias masivas de la gente denunciando el servicio militar obligatorio, sacando sentencias constitucionales a favor de la libertad de conciencia y de la no obligación al servicio militar. Es decir, a hoy día podemos entender que toda esa movilización donde estuvo involucrado el antimili sonoro llevó a que, por ejemplo, en este momento ya no le exijan para los grados de la universidad, desde el 2015 no se exija la libreta militar, ¿sí? O en alguna medida que no le estén pidiendo libreta militar para ingresar al primer empleo a los pelados. O sea, yo sé que los congresistas que hicieron las leyes se ufanan de que ellos fueron los que la hicieron, pero no hubieran hecho eso si no hubiera habido detrás un montón de gente que hubiera movilizado y haciendo visible el asunto. ¿Sí? Yo sé que hay unos congresistas de la parte progresista que, o digamos de oposición que lo hacen por convencidos de la defensa de derechos y está bien mantener esa interlocución con ellos. Pero hay otros que lo hacen porque finalmente ven que su movilización hay votos, ¿cierto? Pero igual sigue siendo, nos sigue sirviendo. Y la ampliación a nivel de la Corte Constitucional, de las sentencias de la Corte Constitucional, que ampliaron, digamos, el entendimiento y la comprensión a nivel jurídico sobre el tema de la objeción de conciencia y que hoy le protege ese derecho a un montón de jóvenes, así ni siquiera sepan qué es objeción de conciencia. ¿Sí? Yo creo que eso sí es muy importante. Y creo que finalmente eso, por así decirlo, resume la importancia de un festival como Antimili Sonoro. ¿Sí? No es que Antimili Sonoro sea el todo, porque tampoco podemos pues verlo de esa manera. Antimili Sonoro fue una estrategia donde confluimos múltiples expresiones y donde impulsamos una idea política. ¿Sí? Y hoy, si uno hiciera el balance de qué logros se tuvo, son visibles, son tangibles esos logros que se tuvieron. Pero digamos que estas cosas, primero, se tienen que transformar un poco en la lógica que lo está diciendo Vito, porque obviamente, pues, los más pelados son los que están sufriendo más de frente esa confrontación. Es decir, yo no voy a dejar de ser objetor de conciencia en antimilitarista, pero, por ejemplo, a mí ya no me exigen ir al servicio militar. Entonces, los más pelados, desde su propia cotidianidad y sus propias prácticas y su nuevo manejo de los que llaman las TIC o las redes sociales y eso, esas nuevas formas, digamos, tienen que apropiarse de este tipo de expresiones que son, por así decirlo, una herencia, transformarlas y ponerlas a función. En función un poco de esa reivindicación de derechos, sobre todo en momentos como estos, que después de venir de una época donde se logra un proceso de paz, donde finalmente se logra un montón de reconocimiento de derechos, pero volver a un gobierno y a una corriente política que nos quiere otra vez volver a involucrar en la guerra, ¿sí? Y que en alguna medida quiere volver a retroceder todos esos derechos, no solamente la objeción de conciencia, sino muchos derechos que se ganaron, por así decirlo, en los últimos 8 o 10 años, que se dinamizaron muchas movilizaciones sociales, luchas de las mujeres, reivindicaciones de las mujeres, población LGBT, etcétera. Y que finalmente en las expresiones culturales y en las manifestaciones culturales, artísticas, musicales, hay una gran herramienta para poder reivindicar, ¿sí? Pero además movilizar.